Es lícito plantear la cuestión de la sociabilidad del cuerpo y del movimiento humano, puesto que la educación tiende en cierta medida a modelarlo, a formarlo de conformidad con las exigencias normativas de la sociedad en que se viva. El movimiento inteligente o movimiento pensado depende de los hábitos, de la educación, de las convenciones sociales, del prestigio, entre otras consideraciones, siendo una parte integrante del acervo cultural de los pueblos. Ya Marcel Mauss, en 1936, al referirse a las técnicas y movimientos corporales, puso de relieve las maneras en que las gentes en cada sociedad, de un modo tradicional, saben servirse de su cuerpo. Y como nos sugiere Jean Le Bourge, el carácter expresivo del movimiento, que traduce la emoción y la afectividad, no es normalmente una expresión pura, sino una expresión en presencia de otros y para otros, adquiriendo una dimensión social en la medida que se revista de un sentido pragmático o simbólico para los demás. No es pues ninguna novedad hablar de la construcción cultural de la motricidad, ya que son muchos los antropólogos, sociólogos, semióticos y motricistas que de un modo u otro se han referido a ella, no estando de más recordar, como hacía Maurice Merleau-Ponty, que para hablar del cuerpo es preciso referirse a la diversidad de los discursos simbólicos formulados por cada cultura en los diferentes momentos de la historia humana, haciendo alusión a la ideología encubierta y a los mitos que hablan de él y pretenden conferirle credibilidad. La danza, como hecho cultural consistente en la coordinación estética de los movimientos corporales, constituye una manifestación motriz que, siguiendo un cierto ritmo o compás, posee diversas funciones ligadas a la manera de sentir, pensar y actuar del grupo que la produce. En las sociedades igualitarias, de baja demografía, apegadas a la tierra y de tradición oral, el canto y la danza constituyen un importante vehículo de transmisión y adquisición de conocimientos y, por extensión, de construcción cultural. La danza yupa, en su diversidad, por las significativas correspondencias que posee con el contexto en donde se hallan inscritas, permiten efectuar un análisis funcional y estructural, observando en ellas no solo la función general que poseen, sino también la lógica interna que se deriva de sus ejecuciones, la simbología de sus formas coreográficas, así como de sus movimientos kinésicos individuales. Sin embargo, el enfoque performántico que es necesario adoptar para saber discriminar aspectos sobre la eficacia de la acción simbólica realizada, así como sobre su capacidad de ejecución, normalmente orientada a un fin, es preciso combinarlo con un enfoque ecológico y de adaptabilidad para explicar los cambios producidos en su dinámica como fruto de procesos adaptativos e innovaciones, más que a desviaciones de la propia enculturación. En sí misma y considerada aisladamente, la danza yupa explicaría poco de la cultura en la que toma cuerpo y se hace notar, por lo que su interpretación debe contar con el microcontexto habitualmente ritual en donde se recrea y con el macrocontexto cultural que la envuelve. Los momentos rituales en la sociedad yupa constituyen un poderoso medio de interacción,
en donde se intensifican y fortalecen las redes de conexión, se subliman los valores sociales y se revitaliza el sentido de pertenencia a una manera común de ser y hacer, contribuyendo la danza a reforzar sus significados. Aproximándonos al campo semántico de la danza yupa, se puede apreciar cómo se utilizan distintos términos para hacer mención a la acción de danzar. Así tenemos ewampo, evac o iva, que poseen una clara conexión léxica con estar de pie. Por otro lado, tenemos otros como omaike, ojemaiki, yomaiko, en donde se aprecia una asociación con el canto, así como con la fiesta y el juego. También se puede utilizar términos como tomaire o tomaireta asociados al ámbito sagrado y laboral. E igualmente se emplean otros como tubeba, tubiba o tubitapa relacionados con el matrimonio. De este modo, podemos constatar que existen diferentes expresiones para designar una misma acción, que no hacen más que distinguir los contextos en donde ésta se realiza y los motivos que la alimentan. Dentro del territorio Irapa, y de acuerdo a un criterio funcional, podemos considerar 4 tipos de danzas insertas cada una de ellas en un ritual diferente. La danza para Kushe, o primera cosecha de maíz, para Casa Pisosa, o fiesta del niño, y para Okatu, o funeral, se ajustan por separado a un solo modelo de ejecución que las distingue. Mientras que dentro de la categoría Tomaire, o fiesta de confraternización, existen una enorme cantidad de formas dancísticas, las cuales, desde un punto de vista estructural o coreográfico, hemos clasificado en 8 modelos que marcan un patrón más o menos homogéneo, aunque dentro de ellos se contenga a su vez diversidad de variaciones. La danza para Casa Pisosa, realizada por el nacimiento de un varón, y que aquí nos representa un grupo de niños y niñas, comienza con el repetido flechamiento de un tallo de masiria, o en su defecto de platanero, hasta romperlo, aunque ello no ocurre en esta demostración. Esto lo realizan los varones portando un cesto con masaya, mezcla de polen y larvas de avispa, al tiempo que emiten unos gritos característicos. Tras ello, uno o más varones se colocan frente al tallo y orientando el extremo del arco hacia él, avanzan y retroceden marcando el paso con la ligera genuflexión de una pierna y emitiendo sonidos guturales. A la espalda de estos se sitúan una o más mujeres, de las cuales una portará al recién nacido entre los brazos. Todas ellas realizarán igualmente los desplazamientos de avance y retroceso, marcando el citado paso, al tiempo que entonan un canto. El rito en general y la danza en particular posee la función de inculcar un valor fundamental en el recién nacido, como es la valentía, para lo cual se utilizan una serie de elementos simbólicos. La planta de masiria o similar representa un peligro potencial, que según algunos es el cuerpo del enemigo, el cual debe ser flechado y destruido para evitar riesgos. Ello lo realizan quienes socialmente tienen asignado el papel defensivo del grupo, los varones. La mujer, por su parte, sujetando al recién nacido, se mantiene detrás del hombre, posicionándose así como responsable de la protección y mantenimiento de la prole. La pintura facial denota también el papel diferencial que poseen hombres y mujeres en esta danza. El hombre, al ir tiznado de negro, simboliza la agresividad, el coraje y la valentía de la que debe hacer gala, mientras que la mujer, con los dibujos rojos que se practica, expresa diversos mensajes relativos normalmente a pasajes de la vida cotidiana. La agresividad mostrada en los gestos y en las palabras hacia la planta, que finalmente emiten los hombres, hacen pensar en una especie de conjuro para evitar el mal. El cesto o envoltorio de masaya que el hombre carga a su espalda también simboliza la valentía de quien lo porta
por la dificultad y riesgo que entraña su consecución. E igualmente es la expresión de valentía lo que refleja la administración de Masaya al recién nacido, que se le pretenderá infundir por medio de un hombre que socialmente destaque en la asunción de tal valor. Según Armato, informante yupa de Tucuco, en esta danza se interpreta el canto del jaguar, el cual se defiende al sentirse herido y lucha hasta morir él mismo. A través del canto y la danza se pretendería pues infundir al recién nacido el espíritu del jaguar, su fortaleza y su valor. El hecho de tener que ser varón para poder participar como anfitrión en este rito de paso manifiesta la exaltación de la valentía como atributo esencial, aunque no exclusivo del hombre, lo cual se justifica por motivos de supervivencia del grupo, habida cuenta del carácter bélico que a juicio de los propios yupas poseía la vida cotidiana del pasado. Al margen de la danza tradicional practicada con motivo del Casa Pisosa, observamos en Tucuco de manera excepcional una variante de este modelo, en donde, a modo de demostración, se representa claramente con gestos y movimientos el acto de mecer a una criatura, así como el crecimiento al que el nuevo ser estará sujeto con el paso del tiempo. Siendo esto aún del todo inusual, puede considerarse también como una avanzadilla del posible cambio que sufra la forma tradicional para hacerla entendible por un público no yupa, utilizando códigos simbólicos ligados a una experiencia común. En cuanto a la danza realizada en el okatu, o ritual fúnebre, aunque puedan participar un número indeterminado de personas, dos son las que ocupan un papel principal. Un hombre que toca el ayibu o flauta y al mismo tiempo carga sobre la espalda el fardo que envuelve el cadáver, simulado en esta ocasión con un tambor, y una mujer que portando un machete en la mano golpea el suelo y otros objetos, marcando, al igual que el hombre, el paso tradicional con ligera genuflexión de la pierna, lo cual le da carácter de danza y no de mero cortejo fúnebre. Ambos serán siempre parientes próximos del muerto. La mujer que lleva el machete puede variar su posición con respecto al hombre que toca el ayibu. No obstante, quienes caminan detrás de este serán los familiares que acompañan al muerto, representados aquí por una sola mujer que igualmente se desplaza marcando el paso. El sonido del ayibu simboliza, según unos, la voz del muerto, según otros, el llanto de un perro. En cualquier caso, evoca al más allá. El uso del machete es una manera de preparar el camino del fallecido en su tránsito al otro mundo, dejando su paso expedito de obstáculos. Asimismo, las palabras y frases cargadas de rabia que pronuncia la mujer que lo porta poseen una función catártica para todo el grupo, en cuya figura se proyecta, liberándose el mal ánimo y la tensión acumulada por tal acontecimiento. En cuanto a la danza realizada con motivo del kushe, o primera cosecha de maíz obtenida durante el año, no contamos con imágenes para verla, aunque sí podemos decir que su simbolismo tiene que ver con la prosperidad agrícola y concretamente del maíz, rindiéndose culto a Osemma como personaje mítico al que se le debe su cultivo. A diferencia de los modelos estereotipados de danza empleados en el Casa Pisosa, en el Okatu y en el Kushe, en el Tomaide o fiesta de confraternización, las danzas dejan ver la creatividad de la gente que las ejecuta, contándose pues en este sentido con una enorme variabilidad, como resultado de una mezcla de epocalismo y esencialismo que sin duda alguna conjugan la gestualidad tradicional con las influencias venidas del exterior.
El alto grado de diversificación en este tipo de danzas muestra la diversidad y complejidad de los actuales yupas, así como su inventiva y capacidad creativa, las cuales nos aproximan más a la comprensión de su comportamiento social y cultural en amplios sentidos. De modo general, dentro de la zona Irapa, entre los distintos tomaires a los que asistimos, podemos hacer una primera diferenciación entre los que danzaban al modo más tradicional, individualmente o cogidos por parejas, marcando el paso tradicional y con el cuenco de soya en las manos, y los que desplegaban un amplio repertorio de formas dancísticas con las más variadas coreografías y movimientos, los cuales nos permitimos englobar en 8 modelos. No se nos escapa tampoco aquellos que, al margen de la tradición, bailan al ritmo del vallenato. Baile este muy sensual, centrado en el movimiento de caderas, con el que los más jóvenes se dejan ver y se hacen valer, mostrando sus destrezas. El desplazamiento de la danza yupa por el vallenato se hace evidente en la población juvenil, residente sobre todo en las zonas sometidas a una mayor presión criolla. Retomando las danzas practicadas en el tomaire, hay que decir que el carácter representativo que aquí le vamos a atribuir como lenguaje que es, se hace difícil apreciarlo siendo yupa, ya que para ellos las danzas ejecutadas en este tipo de fiestas son normalmente una sumatoria de gestos que poseen un valor estético, salvo excepciones, sin un significado explícito. Interpretando las correspondencias significativas que posee la acción dancística y comenzando por el primero de los 8 modelos destacados en el tomaire, la formación en cadena es la estructura más repetida, sirviendo en muchos casos para cambiar a otras formas. Su dinámica resalta el sentido de unidad y cohesión existente entre sus componentes, así como la ordenación sexuada de los mismos, lo cual, sin ser una pauta fija, sí es lo normal, conectando con lo que acontece en la vida cotidiana. El pliegue y repliegue de uno y otro lado de la cadena sobre el extremo opuesto constituye un gesto de acercamiento de todos con todos, superando las distancias físicas entre ellos, manteniendo vivos los vínculos de amistad y buena relación con los del otro sexo para que todo discurra en armonía. En algunas variantes de este modelo se puede apreciar cómo los varones se colocan en cada uno de los extremos de la cadena para dirigir los desplazamientos de pliegue y repliegue, denotándose así el liderazgo que desde pequeños van asumiendo. La improvisación se deja notar en muchos casos en donde se producen desplazamientos imprevistos, como estas espirales o rotaciones, que la cadena realiza tanto por su parte anterior como por la posterior, teniendo aquí un papel muy importante la líder para que el grupo evolucione con decisión. En un segundo modelo de danza, a la formación en cadena se le añaden algunas actuaciones que le ponen un sello peculiar. Así pues, en una de sus variantes, tenemos la acción de intercalamiento sistemático de todos con todos. Y las palmadas en el pecho que quien se intercala da a los integrantes de la alineación cuando se halla frente a él en un segundo recorrido. Todo lo cual refleja un sentimiento de amistad, aprecio, solidaridad, así como de alegría. En otra variante, el danzante solista es el que dirige los emparejamientos que él mismo efectúa por orden de colocación en la cadena.
pasándole por delante y dando un rodeo a la misma, administrando a cada cual un trago de soya. Por sus características, las acciones empleadas poseen connotaciones ligadas a la afectividad y al reconocimiento y protección de un valor cultural como es la soya. En otra danza se puede observar, sin embargo, una actitud diferencial del líder hacia los hombres con respecto a las mujeres y niñas. Los gestos empleados con las mujeres parecen tener un significado protector, mientras que con los hombres sugiere más bien alianza. Aquí se aprecia por su parte el reconocimiento grupal de la obra personal de cada cual que actúa por unos instantes de protagonista. En esta otra se refleja el papel que posee el líder como director del grupo, cambiando de posición a cada uno de sus miembros hasta alinearlos a todos con una orientación diferente. El sentimiento de interacción afectiva se intensifica en esta otra forma, en donde la que actúa de danzante solista estira el pañuelo rojo que lleva por delante de su cuerpo, conectándolo con el pecho de las mujeres que forman la alineación, gesto demostrativo de cariño y amistad. Igualmente, el sentido de acercamiento, protección, amistad y afecto de cada mujer solista con sus compañeras se manifiesta de esta otra forma, acentuándose aún más al hacerse el emparejamiento más prolongado que en otros casos y pasar el pañuelo de lado a lado del cuerpo, cambiando la orientación espacial, haciendo así alusión a la totalidad de la persona. De todo ello, los niños y niñas participan desde muy pequeños, incluso en brazos de sus madres. De otro modo, ahora mediante palmaditas en una y otra mano, se exalta ese sentimiento de afecto y amistad al que aludimos. En esta otra muestra se puede entender que existen básicamente dos componentes simbólicos: la intersección sistemática de los componentes del grupo en la alineación cuando estos avanzan a su posición y el recorrido circular del grupo en su conjunto, finalizando en la misma colocación del inicio. Estos dos rasgos pueden sugerir, por un lado, sentido interactivo y cohesitivo de todos con todos, y por otro, el mantenimiento de la buena armonía, asegurándose la continuidad en el transcurrir del tiempo o de un ciclo que pudiera ser de un año o de toda una vida. Cambiando de modelo y situándonos ahora en las formaciones en pareja, en líneas generales es la solidaridad el valor que con más intensidad y recurrencia se presenta en el desarrollo de las distintas variantes. En algunas, tras el emparejamiento, se produce un intercambio generalizado entre todos los integrantes, lo que vuelve a dar muestra de compartición de afectos y amistad. De otra manera, las parejas se mantienen fijas y estáticas sobre el lugar, estableciendo un diálogo gestual y verbal a través del canto, en el que aparentemente cada cual justifica su conducta e interroga a la otra persona sobre la suya, cosa que se hace en lo cotidiano para resolver diferencias. En otras ocasiones, aunque no de un modo tan explícito, se aprecia un diálogo entre los miembros de las parejas a modo de intercambios de pareceres. El simulacro de pelea que estos dos hombres realizan es una representación de cómo se resolvían los conflictos en el pasado dentro de las fiestas o rituales con soya. Esta otra variante hay que entenderla igualmente en clave de solidaridad,
los cambios de pareja y la posición frontal que éstas adoptan, unidas de dos en dos con las manos sobre los hombros, son signos inequívocos de amistad y reconciliación generalizada. A todo ello hay que unirle el sentido catalizador de la interacción que posee la soya, repartida esta vez por un hombre que, cargando un cubo, ofrece un trago a cada uno, sirviendo así simbólicamente como vehículo de comunicación. La formación circular y envolvente constituye otro modelo. En este caso, la pareja central se renueva continuamente mientras que el círculo se estira y comprime con la mirada de todos sus integrantes orientados al centro. El sentido protector hacia la pareja central, el mostrarse ante el grupo observador con movimientos que sugieren un flirteo amoroso, son significados que se pueden desprender de esta dinámica de acción. En esta variante existe la particularidad de que el círculo gira en torno a las personas que envuelve, cambiando el ritmo continuamente. Esta forma de desplazamiento sugiere la idea del paso del tiempo y de acontecimientos que los del centro ven pasar en torno suyo. De otra manera, este trío envuelto por la rueda pareciera ser un grupo de opinión rodeado por otro con mayor poder de condicionamiento que impone los márgenes de maniobra al primero. Sin duda alguna, la estructura básica que se forma mediante desplazamientos en solitario constituye el modelo más tradicional de danza yupa inscrita en el tomaire. Dentro del contexto festivo, observamos cómo los movimientos y desplazamientos en solitario se alternan con emparejamientos o incluso con formaciones de tríos, en donde nunca se pierde el paso tradicional de ligera genuflexión de una pierna. Por las expresiones y las miradas que se pueden captar entre los danzantes, una vez que la soya ha hecho efecto, estos muestran un notable grado de abstracción y libertad en sus movimientos. Ofrecer un trago de soya mientras se danza, siendo igualmente correspondido, afianza el sentido de confraternización y reciprocidad. El oampo o banda de cacique que lleva el antiguo yuapa da muestra de su pasada identidad. Al margen del ritual, en algunas demostraciones observadas, se puede apreciar un elevado grado de aculturación en este modelo de danza, en donde se reproducen bastantes gestos y movimientos propios de los bailes criollos. En estos casos, los emparejamientos no se ajustan a normas de parentesco. La formación en fila de uno con desplazamientos variados la consideramos como otro modelo de danza en donde casi siempre se producen desplazamientos sinuosos, circulares, de la cadena o alineación, que nos viene a simbolizar la idea de unidad de acción del grupo, así como el respeto y obediencia a las decisiones del líder, que en los grupos mixtos siempre es varón.
En este grupo, sistemáticamente y de modo arbitrario, se gira 180 grados caminando de espaldas unos segundos y conectando así visualmente con quien se lleva detrás, intercambiando miradas y gestos de mutua aceptación con los que asegurar una mayor cohesión. En esta otra variante, tras realizar la trayectoria circular que sigue la alineación de mujeres, todas se detienen unos instantes para que la primera de la fila pase el pañuelo por detrás del cuello de una de sus compañeras en señal de protección y reconocimiento de su fidelidad. Tras ello, los desplazamientos circulares continúan. Otro modelo observado es el que denominamos de transiciones múltiples, el cual conjuga varios de los movimientos coreográficos hasta ahora citados. En esta variante se presentan consecutivamente movimientos que se corresponden con la formación en cadena. Lo mismo con actuación añadida. La formación en pareja y los desplazamientos en solitario. La participación de una niña de 4 años junto a mujeres adultas da muestra del sentido enculturador de la danza. El modelo que hemos denominado atracción forzada es el último registrado dentro del tomaire, constituyendo un caso muy singular. En esta danza, el hecho más llamativo se produce con el forcejeo que sistemáticamente se lleva a cabo entre el joven situado en solitario y cada una de las integrantes del grupo en su intento por atraerlo o arrastrarlo hacia sí, de lo cual el joven se defiende oponiendo resistencia al arrastre. Lo que parece una demostración de fuerza pudiera estar relacionado con el requerimiento a una relación matrimonial a la que se desea conducir al joven. Tras el intento fallido de todas, el grupo en su totalidad lo envuelve y conduce hacia su posición sin que el joven oponga mucha resistencia. Esta otra parte de la danza induce a pensar en el aumento de la fortaleza y eficacia obtenida tras la unidad. Al margen de la clasificación expuesta acerca de la danza yupa en la región de Irapa y fuera de ese contexto espacial, no muy lejos de allí, en el poblado de Sirapta, perteneciente al subgrupo Macoita, como ya se expuso en el capítulo 11, encontramos un buen número de formas dancísticas, todas ellas inscritas en el marco de un ritual festivo como es el Caja Pijojo. De los 3 grupos de danza organizados en 1991, integrados todos ellos por mujeres, a excepción del director que fue varón, 2 de ellos ejecutaban sus movimientos en torno a sus respectivos tótems, que en este caso se inspiró en la mariposa, representándose como macho y como hembra. Este grupo que aquí vemos en uno de sus ensayos en la plaza, danza en torno al tótem de mariposa macho, y por la dinámica de los desplazamientos y gestos se desprende la idea de unidad interna, de mutua solidaridad, participando todos de lo mismo, a la vez que de admiración y reconocimiento hacia el tótem que representa una parte de la naturaleza. En esta otra, el yuappi, o director del grupo, da muestras de confraternizar con todas las mujeres
premiando con su apoyo la devoción que éstas guardan al tótem. Como vemos, las mujeres son madres que cargan sus bebés en brazos y por ello también se exalta la procreación y la maternidad. De otro lado, este otro grupo que aquí vemos ensayando a puerta cerrada, siendo el único que no danzó en torno a un tótem ni contó con la participación activa del yuappi en la dinámica de la acción, tampoco contó con madres que llevaran bebés en brazos y al mismo tiempo ejecutaran movimientos dancísticos, yendo todas ataviadas con guirnaldas y vestidos de colores que reflejan una clara influencia exterior. Siendo este grupo el que mostró un mayor grado de aculturación con respecto a los dos anteriores, también desplegó un mayor grado de inventiva y creatividad en cuanto a las coreografías empleadas, representándose en cada una de ellas un motivo diferente. En esta que vemos se refleja claramente el vuelo de la mariposa. De esta otra se desprende una expresión jubilosa que anuncia fiesta. Aquí se aprecia un diálogo entre parejas que contiene continuos reproches. Aplacándose la discusión con la mediación de una persona neutral. La protección y el reconocimiento hacia los recién nacidos y sus respectivas madres parece manifestarse en los desplazamientos circulares y envolventes. El cambio de la posición relativa de todas las danzantes con respecto a sus compañeras reflejan aquí la idea de intercambio generalizado. El paso de obstáculos y posiblemente la invocación a facilitar el parto son significados al que pudieran estar asociados los movimientos que aquí vemos, teniendo en cuenta el contexto al que va dirigida la acción. La admiración, emulación y sumisión sobre el modelo de comportamiento son ideas que sugieren estas otras gestoformas. Aquí se exalta el dinero ante el recién nacido como medio de obtener bienestar. En esta otra, da la impresión de que la mujer que parece ocupar el papel de cizañera recibe el castigo de la indiferencia por parte del resto. En lo referente a la cuestión musical, en opinión del etnomusicólogo Miguel Ángel Berlanga, el canto es, en un elevado porcentaje, una mezcla de recitado y cantado, con una estructura abierta y heterofónica, basado por lo común en la repetición de determinados motivos rítmico-melódicos. Siendo la voz el instrumento casi exclusivo en la zona Irapa, las escapadas de notas, la entonación con la boca cerrada y la imitación de sonidos de animales son efectos frecuentes. Cuando la protagonista del canto destaca por sus cualidades musicales, a pesar de la economía de medios, utilizando no más de 5 notas, la melodía resulta tener una enorme belleza.
아버시기 아버시가름 나나버야 바나버시 저제라도 바나버가르망가 바야야게 아버야시 어다자가나 Haciendo un balance general de los términos o frases que con más insistencia se repiten en más de 100 cantos registrados en la región Irapa, se puede apreciar que la temática fundamental gira en torno al pasado, a la distancia, al viaje, a las ollas, a estar juntos, al sueño, al niño, al monte Tectari, al engaño, al enamoramiento. En definitiva, a lo que más les inquieta y conmueve. Temáticas todas ellas que complementan los significados que se desprenden de las danzas, constituyendo un conjunto capaz de expresar simbólicamente la experiencia individual y compartida y por tanto demostrar la cultura o culturas entre las que se hallan inmersos. La diversidad cultural en la sociedad yupa se hace incluso constatable en el interior del subgrupo Irapa a través del análisis de sus danzas. Como forma de lenguaje y acompañada siempre del canto, se utiliza en los dos principales rituales que cubren el ciclo vital de la persona, el nacimiento y la muerte. Por otro lado, existe una clara correspondencia entre los significados que se desprenden de muchas danzas con la dinámica societaria, el liderazgo varonil, el papel destacado del jefe, la diferenciación sexuada de la vida colectiva, el papel protector de unos sobre otros, la solidaridad grupal, el reproche mutuo, el flirteo amoroso, son algunas de las significaciones más destacadas. E igualmente existe una notable correspondencia entre las danzas como expresión lúdica y el sentido pragmático de la vida, reflejándose en ella el igualitarismo del grupo en lo material y afectivo, la reciprocidad y redistribución en el intercambio, la generosidad, la inculturación de los más pequeños, la libertad relativa de acción individual o el apego a la naturaleza, entre otras. A través de un análisis evolutivo de la danza se puede apreciar igualmente el proceso aculturador al que ha estado sujeta, reflejándose en ella las influencias exteriores que han sufrido con el paso del tiempo. Sin embargo, y a pesar de todo, la danza yupa como manifestación cultural constituye actualmente una importante seña de identidad para quienes la mantienen viva, siendo el paso, con ligera genuflexión de una pierna, el rasgo más peculiar y recurrente a través del cual la danza yupa, en cualquiera de sus modelos, cobra personalidad propia, reforzando el sentido de pertenencia.
Emana kobat Aferan ose ka deyum Aferan kobat Aferana Lebaran toprak Gekatu aman Motetan Orası panta Vakaru Enaka mabon